Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La mentira perfecta. Santiago Castillo estaba en su taller de garaje, aplicando cuidadosamente tinte para madera a una mecedora que llevaba semanas construyendo. 16 años en las fuerzas especiales le habían enseñado paciencia, precisión y el valor de trabajar con sus manos. Ahora, a los 42 años, canalizaba esas habilidades en la fabricación de muebles, un contraste pacífico con su vida anterior. «Papá, mira esto», gritó Elena, de 7 años, desde la entrada de coches, intentando hacer una voltereta lateral mientras su hermano gemelo, Noé, filmaba con su tableta. Santiago sonrió, limpiándose las manos en un trapo. Esos niños eran su mundo. Después de dejar el ejército 3 años atrás, se había dedicado por completo a estar presente. Partidos de fútbol, proyectos escolares, cuentos para dormir, todo lo que se había perdido durante sus despliegues. «Hermosa técnica, cariño», le respondió. Su esposa, Daniela, apareció en la puerta, vestida con ropa de entrenamiento de diseñador a pesar de nunca hacer ejercicio. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, el maquillaje impecable incluso a las 9 de la mañana. Había cambiado en el último año. Más distante, siempre en su teléfono, frecuentes fines de semana de spa con amigas que Santiago nunca había conocido. «Voy a salir», anunció, sin mirarlo directamente a los ojos. «Marta está teniendo una crisis. Puede que llegue tarde». Marta Jiménez era supuestamente la mejor amiga de Daniela de la universidad, aunque Santiago solo la había visto una vez en una fiesta de Navidad hacía 2 años. Había notado un patrón. Cada vez que Daniela necesitaba una coartada, Marta estaba teniendo una crisis. «¿Todo bien?», preguntó Santiago, estudiando su rostro con la misma atención que una vez usó para leer el territorio enemigo. «Bien, solo cosas de chicas». Le dio un beso al aire cerca de su mejilla. Su perfume era caro y desconocido. «No me esperes despierto». Mientras su Range Rover desaparecía por la calle suburbana de la Ciudad de México, Santiago sintió que los viejos instintos le erizaban la nuca. Algo no estaba bien. Llevaba meses así. Intentó hablar con ella, sugiriendo terapia, pero ella lo rechazaba cada vez. Su teléfono vibró. Ricardo Vega, su excompañero de equipo y mejor amigo, ahora trabajaba en seguridad privada en Guadalajara. «¿Café la próxima semana? Tengo algo que discutir». Santiago frunció el ceño ante el mensaje críptico. Ricardo no era del tipo críptico a menos que algo estuviera mal. «El martes me va bien. Si puedes antes, mejor». Los gemelos entraron corriendo, discutiendo sobre quién había hecho la mejor voltereta. Santiago aparcó sus preocupaciones y los siguió para hacer de árbitro. Lo que no sabía era que Daniela no iba a casa de Marta. Se dirigía a una unidad de almacenamiento en las afueras de la ciudad donde Damián López la esperaba con un maletín que contenía 4.5 millones de pesos en efectivo, la primera mitad de su pago para hacer desaparecer a su marido. Capítulo 2. Tiburón al acecho. Santiago siempre había creído en confiar en su instinto. Ese instinto lo había mantenido vivo en la Sierra de Guerrero, Michoacán y una docena de operaciones clasificadas de las que no podía hablar, ni siquiera con Ricardo. Ahora, 6 días después del críptico mensaje de Ricardo, ese mismo instinto estaba gritando. Estaba sentado en un café del centro de la Ciudad de México, observando a Ricardo acercarse a través de las ventanas mojadas por la lluvia. Su viejo amigo parecía sombrío, llevando un sobre de Manila que colocó con cuidado sobre la mesa entre ellos. «No quería traerte esto», dijo Ricardo sin preámbulos. «Llevo 2 semanas dándole vueltas». Santiago abrió el sobre. Dentro había fotografías. Daniela reuniéndose con un hombre fuera de un motel. No se tocaban, no se besaban, pero el lenguaje corporal contaba una historia. Más fotos mostraban un intercambio de dinero en efectivo. La última foto mostraba a Daniela con 3 hombres que Santiago no reconoció. Un hombre latino alto con tatuajes de prisión visibles en el cuello. Un pelirrojo corpulento con una cicatriz que dividía su ceja izquierda. Y un hombre delgado con ojos nerviosos. «¿Quiénes son?», Santiago mantuvo la voz firme, aunque sus manos querían temblar. «El alto es Damián López. Pasó 8 años en Almoloya por robo a mano armada y asalto agravado. Está en libertad condicional.
El pelirrojo es Carlos Olvera, tipo matón, sospechoso en 2 desapariciones que nunca pudieron probarse. El tercero es Raúl Morales, un estafador de poca monta. Ricardo se inclinó hacia adelante. Santiago, saqué los registros financieros de Daniela a través de un contacto. Ha estado desangrando tus cuentas. Transferencias al extranjero, cuentas cerradas. No sabía lo de la casa. La refinanció hace 6 meses sin tu firma. Documentos falsificados. El café se convirtió en ácido en el estómago de Santiago. ¿Cuánto? Todo. Tu pensión militar. El pago del seguro por la muerte de tu padre. Los fondos para la Universidad de los Gemelos. Te ha estado limpiando sistemáticamente mientras abría cuentas en las Islas Caimán. La mandíbula de Ricardo se tensó. Hay más. Rastreé a López. Se especializa en hacer desaparecer problemas permanentemente. El mundo de Santiago se tambaleó. La mujer que había amado durante 12 años, la madre de sus hijos, estaba planeando matarlo. Los niños, dijo de inmediato. No creo que ellos estén a salvo tampoco. Ricardo sacó otra foto. Daniela tomando café con una mujer que Santiago no reconoció. Esa es Leticia O'Neill. Trabaja para una red de adopción del mercado gris. No es legal, pero tampoco es del todo ilegal. Facilita colocaciones privadas para personas que quieren niños sin papeleo. Las implicaciones golpearon a Santiago como una bala. Daniela no solo planeaba matarlo. Planeaba vender a sus hijos. ¿Cuánto tiempo? Su voz salió plana, controlada, la calma del combate asentándose sobre él como un abrigo familiar. ¿Mi mejor suposición? Pronto. Quizás días. Ha estado liquidando los últimos activos esta semana. Santiago se puso de pie, su mente ya trabajando en escenarios tácticos. Necesito que hagas algo por mí. ¿Puedes llevar a los niños a un lugar seguro sin que ella se dé cuenta? Ya tengo un lugar preparado. La cabaña de mi hermana en Valle de Bravo. Laura también es militar. Los mantendrá a salvo. Mañana, decidió Santiago. Excursión escolar al centro de ciencias. ¿Puedes interceptarlos? Ricardo asintió. ¿Qué vas a hacer tú? Lo que mejor sé hacer, dijo Santiago en voz baja. Poner una trampa. Esa noche, Santiago yacía despierto junto a su esposa, observándola fingir que dormía. Estaba navegando por su teléfono bajo las sábanas, la luz proyectando sombras en su rostro. Vio fragmentos de mensajes de texto, miércoles por la noche. Asegúrate de que estés solo en casa. Los niños tienen que haberse ido. Su esposa, la mujer que había llorado en su boda, que le había sostenido la mano durante 2 partos difíciles, que había prometido amarlo para siempre, estaba planeando su asesinato en 48 horas. Santiago cerró los ojos y comenzó a planear su contraataque. Capítulo 3. La trampa se activa el miércoles por la noche. Llegó con la lluvia golpeando las ventanas. Los gemelos estaban a salvo en la cabaña de la hermana de Ricardo. Daniela pensaba que estaban en una fiesta de pijamas en casa de un amigo que Santiago había organizado, con permisos falsos y un teléfono desechable que enviaría actualizaciones automáticas por mensaje de texto. Santiago se había preparado meticulosamente. Documentó todo lo que Ricardo encontró, subió copias a un almacenamiento seguro en la nube con liberaciones programadas para la FGR, la SSC de la CDMX y 3 medios de comunicación distintos. Si desaparecía, la verdad saldría a la luz. Pero no tenía intención de desaparecer. También había reactivado algo de sus días militares, un dispositivo de rastreo implantado en su molar durante su último despliegue. Equipo estándar para las fuerzas especiales que trabajan en territorio hostil. El dispositivo se conectaba a una frecuencia de emergencia militar dedicada, monitoreada 24/7 por su antigua unidad. Una activación con una mordida, y los equipos de extracción se movilizarían. Daniela había estado cada vez más nerviosa todo el día, revisando su teléfono constantemente. A las 8 de la tarde, anunció de repente que tenía que ir a la farmacia. El analgésico bueno para mi dolor de cabeza, explicó, cogiendo su bolso. Vuelvo enseguida. No volvería.
Esa era su estrategia de salida, establecer una coartada en un lugar público mientras López y su equipo hacían el trabajo sucio. Santiago esperó en su estudio, aparentando revisar pedidos de muebles en su portátil. En realidad, estaba rastreando a los 3 hombres que se acercaban a su casa a través de las cámaras de seguridad que había instalado el año pasado, cámaras que Daniela no sabía que podían transmitir a su teléfono. López, Olvera y Morales entraron por la puerta trasera que Daniela había dejado abierta. Se movieron con un sigilo practicado, extendiéndose por la casa. Santiago los dejó venir, calculando sus movimientos. Cuando Olvera entró primero en el estudio, Santiago estaba listo. Santiago Castillo, la voz de Olvera era áspera. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Santiago mantuvo sus manos visibles, interpretando al civil confundido. Sobre una deuda que tienes. Los otros 2 entraron, flanqueándolo. Morales sostenía bridas de plástico. López tenía una pistola metida en la cintura, lo suficientemente visible como para intimidar. Se movieron rápido, profesionales. En 60 segundos, Santiago estaba sujeto a la silla de su oficina, las bridas cortándole las muñecas. No se resistió. Todavía no. ¿De qué se trata esto? Inyectó miedo en su voz. No le debo dinero a nadie. Tu esposa sí, dijo López, acercando una silla. Le pidió prestado a algunas personas. Pidió mucho. Sonrió sin calidez. Y cuando la gente no paga, cobramos de otras maneras. Morales ya estaba registrando la oficina, buscando objetos de valor. Olvera montaba guardia junto a la puerta. Entonces oyeron abrirse la puerta principal. Daniela entró, y la máscara finalmente cayó. Su rostro se transformó, toda la falsa dulzura se evaporó en un frío cálculo. Por fin, dijo, riendo. No era la risa que Santiago recordaba del día de su boda o de la sala de partos. Esto era otra cosa. Algo roto y cruel. Por fin libre. Se acercó, sus ojos brillando con algo maníaco. 16 años he interpretado a la esposa militar perfecta. 16 años de ti estando fuera, de criar a los niños sola, de fingir que me importaba tu estúpido negocio de muebles. Se inclinó, su rostro a centímetros del suyo. Estás muerto, Santiago. Los niños desaparecerán. Vendidos a una buena familia en Singapur que paga el mejor precio por niños mexicanos. Y yo me quedo con todo. El seguro, los beneficios por fallecimiento, todo. Los gemelos, la voz de Santiago se quebró, no del todo actuado. Escucharlo confirmado seguía siendo un cuchillo en el pecho. Ni siquiera son tuyos, escupió Daniela. Carlos es su verdadero padre. Hemos estado juntos desde antes de conocerte. Este siempre fue el plan. Encontrar a algún pardillo militar, esperar a que los beneficios se acumulen y luego cobrar. Santiago miró a Olvera, vio al hombre sonreír con suficiencia y comprendió. Los gemelos tenían el pelo rubio y los ojos azules de Daniela, pero ciertos rasgos faciales que él había atribuido a su propia familia ahora coincidían con el rostro de Olvera. ¿Qué te pasó?, preguntó Santiago en voz baja. La mujer con la que me casé nunca existió, lo interrumpió Daniela. Soy una buena actriz. Fuiste una presa fácil. Ahora, eres un hombre muerto. López miró su reloj. Tenemos que movernos. El helicóptero espera en el aeródromo privado. Una vez que estemos sobre el Pacífico, él se va fuera, con peso. Mientras se preparaban para moverlo, Santiago mordió con fuerza su molar trasero izquierdo. El rastreador se activó con una sensación similar a una pequeña descarga eléctrica. En 3 minutos, cada instalación militar en un radio de 200 millas recibiría su señal de socorro. En 10 minutos, los equipos de extracción se desplegarían. A través de la ventana, Santiago vio aparecer el primer helicóptero en el horizonte. Luego el segundo. Pero no eran los helicópteros de López. Eran Blackhawks, volando a oscuras, y se acercaban rápido y bajo. Capítulo 4. Trueno desde el cielo. Los Blackhawks descendieron sobre el vecindario suburbano de Santiago como aves de presa, sus rotores convirtiendo la lluvia en sábanas horizontales. Los vecinos que se preparaban para pasar la noche de repente encontraron su tranquila calle transformada en una zona de guerra.
¿Qué demonios? López se giró hacia la ventana, su mano yendo hacia su arma. La expresión de Santiago cambió. El miedo desapareció, reemplazado por algo frío y calculador. Ese debe ser mi transporte. Equipos tácticos descendieron por cuerda rápida desde ambos helicópteros, tocando el suelo con una precisión sincronizada. No eran SWAT locales. Eran la antigua unidad de Santiago. El comandante, por recomendación de Ricardo, había movido hilos que Santiago ni siquiera sabía que existían. «Eres militar», balbuceó Morales, finalmente comprendiendo. 16 años, fuerzas especiales, dijo Santiago con calma. ¿De verdad pensabais que no tendría contingencias? Carlos Olvera se movió primero, intentando usar a Santiago como escudo. Mala decisión. La puerta principal explotó hacia adentro, no forzada, sino volada de sus bisagras por una carga controlada. Siguieron granadas aturdidoras, volviendo el mundo blanco y ensordecedor. Santiago lo esperaba, cerró los ojos y contuvo la respiración a los 3 segundos. Los otros no. Mientras López, Olvera y Morales tropezaban, ciegos y desorientados, los operadores tácticos inundaron la casa. Santiago sintió como las bridas de su muñeca eran cortadas por manos expertas. Bienvenido de nuevo, capitán Castillo, dijo una voz familiar. El teniente Daniel Velázquez, que había servido bajo las órdenes de Santiago en misiones en el extranjero. Perdón por la entrada dramática. Se agradece, teniente. Santiago se levantó, frotándose las muñecas. Sus ojos encontraron a Daniela, que había sido arrojada al suelo y atada con bridas por 2 operadores. Su rostro era una máscara de conmoción y rabia. «Esto no es legal», gritó ella. «No podéis simplemente». De hecho, dijo Daniel amablemente, mostrando un documento, la extracción de emergencia de personal militar bajo amenaza activa está cubierta por varios estatutos. Su marido activó una baliza de socorro de grado militar. Eso convierte esto en una operación de rescate legítima. Sonrió sin calidez. Todo aquí se hace según el reglamento. López intentó correr. Dio 3 pasos antes de que un operador lo pusiera boca abajo contra el suelo de madera. Olvera se rindió de inmediato. «Manos arriba». Morales parecía que iba a vomitar. Santiago se acercó a Daniela, agachándose a su nivel. Ella lo miró con puro odio. «Los niños», siseó. «No puedes probar que no son suyos». «Ya está programada una prueba de ADN», interrumpió Santiago. «Pero honestamente, Daniela, no importa. Yo los he criado. Soy su padre en todos los sentidos que cuentan». Él negó con la cabeza. «Pero tú. Tú intentaste venderlos. Niños de 7 años. Tus propios hijos. Son los hijos de Carlos». Entonces, ¿por qué estaba él tan ansioso por venderlos? Santiago se levantó. «Porque ambos sois monstruos, y los monstruos necesitan ser enjaulados». Daniel hizo un gesto a su equipo. «Aseguren el perímetro. Quiero todo documentado. Teléfonos, portátiles, documentos, todo». Mientras se llevaban a los 3 secuestradores, Santiago vio a Ricardo entrar por la puerta principal destrozada. «¿Los niños?», preguntó Santiago de inmediato. «A salvo. Laura dice que Elena ya le está enseñando movimientos de autodefensa». Ricardo logró sonreír. Luego su expresión se oscureció. «Pero Santiago, hay más». El equipo de forenses digitales revisó los dispositivos de Daniela. «Esto no era solo sobre ti y los niños. Muéstrame». Se dirigieron al estudio de Santiago, donde un especialista técnico militar ya había instalado un portátil que mostraba datos recuperados del teléfono y el ordenador de Daniela. «Ha estado llevando a cabo este esquema durante años», explicó Ricardo. «No fuiste el primero. Hubo un coronel de la Marina en Tijuana que murió en un accidente de coche, 4 años antes de conocerte. Su seguro de vida pagó 14.4 millones de pesos. Antes de eso, una fuerza especial del ejército en Veracruz. ¿Incidente de ahogamiento? Otros 9 millones de pesos». Santiago sintió que un agua helada le recorría las venas. «¿Cuántos?» 4 confirmados, posiblemente 6, dijo la especialista técnica. Era joven,
probablemente a mediados de los 20, con ojos agudos detrás de unas gafas de tipo militar. Ha estado trabajando con Carlos Olvera todo el tiempo. Son un equipo. Ella se fija en militares con buenos beneficios, se casa con ellos, los desangra económicamente y luego se deshace de ellos. Lo de los niños es nuevo, sin embargo. Empezó con tus gemelos. Porque son suyos, dijo Santiago rotundamente. Ella realmente lo amaba. El resto de nosotros éramos solo recursos. Sociópata narcisista es el término clínico, dijo Ricardo. La FGR querrá hablar contigo, pero el equipo de Daniel nos ha comprado algo de tiempo. La extracción militar significa que tienen jurisdicción durante las próximas 72 horas. Santiago miró los datos, su mente procesando las implicaciones. López es la clave. Ha hecho esto antes con Daniela y Carlos, varias veces. Ya está cantando, confirmó Daniel, entrando en el estudio. Es increíble lo cooperativa que se vuelve la gente cuando se dan cuenta de que se enfrentan a cargos federales de asesinato. Nos ha dado lugares, fechas, cuentas bancarias. Toda la operación. Y Daniela ha contratado un abogado de inmediato, pero no importará. Tenemos el testimonio de López, pruebas digitales, las cuentas en el extranjero. Todo. Está acabada. Santiago debería haber sentido alivio. En cambio, se sentía vacío. 12 años de su vida habían sido una mentira. La mujer que amaba, la madre de Elena y Noé, había estado planeando asesinarlo desde el primer día. Los gemelos, dijo en voz baja. Necesitarán terapia. Necesitarán a su padre, interrumpió Ricardo. El hombre que ha estado ahí para ellos, que realmente los ama. El ADN no hace a un padre, Santiago. ¿Lo sabes? Santiago asintió, pero su mente ya se estaba volcando en cálculos más oscuros. ¿Daniela iría a la cárcel? Sí. López y Olvera también. Pero la cárcel parecía insuficiente para lo que planearon, para los otros hombres que habían matado, por intentar vender a Elena y Noé. El viejo operador en él, la parte que había hecho trabajo sucio en lugares que oficialmente no existían, comenzó a formular un tipo diferente de justicia. Necesito tomar un poco de aire, dijo Santiago, dirigiéndose a la puerta trasera. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Santiago se quedó en su patio trasero, mirando el columpio que había construido para los gemelos, y tomó una decisión. La justicia legal ocurriría, pero él se aseguraría de que el castigo se ajustara al crimen. Capítulo 5. El pasado del monstruo. La FGR llegó al amanecer, convirtiendo la casa de Santiago en una escena del crimen. El agente Horacio Santos dirigía la investigación, un hombre de pecho ancho de unos 50 años con la apariencia curtida de alguien que había visto lo peor de la humanidad y seguía adelante de todos modos. Capitán Castillo, dijo Santos, ofreciéndole la mano. Menuda noche tuvo. Esa es una forma de decirlo. Se sentaron en la cocina de Santiago mientras los equipos forenses trabajaban por toda la casa. Santos extendió fotografías, los mismos hombres que Ricardo le había mostrado, más otros. Víctimas. Damián López empezó a hablar en el momento en que se dio cuenta de que la pena de muerte estaba sobre la mesa, explicó Santos. Es un criminal de carrera, pero no estúpido. Sabe que la única forma de sobrevivir a esto es cooperando. Tocó una foto de un hombre apuesto con el uniforme de gala de los marines. Mayor Ernesto Holguín. Murió en un accidente de coche en Tijuana, 2019. Casado con Daniela Glass, el apellido de soltera de su esposa durante 18 meses. Otra foto. Capitán Raúl Morales. Espere, un Raúl Morales diferente, aclaró Santos. Su secuestrador robó la identidad de un soldado muerto. El verdadero Morales se ahogó durante un ejercicio de entrenamiento en 2021. Estuvo casado con una mujer llamada Daniela Morales durante 2 años. Siguieron 4 fotos más. Todos militares. Todos muertos en accidentes. Todos casados con Daniela bajo diferentes nombres. Es una viuda negra, dijo Santiago en voz baja. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Diferentes estados, diferentes nombres, con años de diferencia. Tomaba el dinero del seguro, desaparecía,
resurgía con una nueva identidad y comenzaba a cazar de nuevo. Carlos Olvera era su constante. Desempeñaba diferentes roles, a veces un hermano, a veces un viejo amigo. Desangraban a la víctima económicamente, y luego López se encargaba de la eliminación. Los niños cambiaron las cosas, reflexionó Santiago. Sí. La mandíbula de Santos se tensó. La FGR ha estado rastreando la red de adopción de Leticia O'Neill durante 3 años. Colocaciones privadas, generalmente legales aunque éticamente grises. Pero hemos sospechado de transacciones más oscuras. Niños vendidos a compradores extranjeros, sin hacer preguntas. Sus gemelos iban a Singapur, a un empresario llamado Juan Muñoz. Pagó 7,2 millones de pesos por adelantado. Las manos de Santiago se crisparon. Lo detuvieron. Hace 2 horas. Las autoridades de Singapur detuvieron a Muñoz en su oficina. Afirma que pensaba que era una adopción legítima. Ya veremos. ¿Y Daniela? La expresión de Santos se endureció. No está hablando. Su abogado es Benjamín Ríos. Caro, con contactos, se especializa en gente rica que ha hecho cosas terribles. Ya está argumentando trampa, registro ilegal, afirmando que su extracción militar violó sus derechos civiles. ¿Funcionará? No. Pero alargará las cosas de 3 a 5 años antes del juicio. Quizás más si es inteligente con los aplazamientos y apelaciones. Y aún así, Santos dudó, tiene recursos que aún no hemos encontrado. Cuentas en el extranjero, cajas de seguridad, propiedades bajo empresas fantasma. Lleva más de una década haciendo esto. Sabe cómo hacer desaparecer el dinero. ¿Y si consigue la fianza? No la conseguirá. Not con 6 cargos de asesinato y tráfico de menores. Pero, Santiago, Santos se inclinó, necesito ser claro. Esto va a juicio. Usted testificará. También sus hijos. Les preguntarán a Elena y Noé sobre su madre, sobre lo que oyeron, lo que recuerdan. Los traumatizará de nuevo. Santiago ya lo sabía, había estado pensando en ello durante la noche de insomnio. ¿Cuáles son mis opciones? Dejarnos construir un caso. Manténgase a salvo usted y los niños. Deje que el sistema funcione. El sistema que le permitió matar a 6 hombres durante 10 años. Santos no tuvo respuesta para eso. Después de que el agente se fuera, Santiago encontró a Ricardo en el patio trasero, fumando un cigarrillo que le había pedido a uno de los técnicos forenses. «Estás pensando en algo oscuro», dijo Ricardo sin preámbulos. «Puedo verlo en tu cara. Esa mirada operacional. Podrían salirse con la suya», dijo Santiago. «Daniela tiene dinero y un buen abogado. López podría delatarla, pero los buenos abogados destrozan los testimonios de criminales. Olvera afirma que pensaba que yo les debía dinero, que solo era un matón para cobrar una deuda. Morales ya está intentando llegar a un acuerdo. Y tú quieres hacer algo al respecto», concluyó Ricardo. «Quiero que entiendan lo que se llevaron, a quien hirieron». Santiago miró a su amigo. «¿Recuerdas Kandahar? El señor de la guerra que traficaba con niñas». La expresión de Ricardo se estremeció. «Eso fue diferente. Eso fue guerra». ¿Lo fue? ¿O fue una justicia que los canales oficiales no pudieron impartir? Nunca habían hablado de ello directamente. La misión que no apareció en ningún informe posterior a la acción. El señor de la guerra que desapareció, su operación de tráfico que se derrumbó misteriosamente, las niñas que fueron repatriadas silenciosamente a sus familias. Santiago, ya no eres ese tipo. Eres un padre. Tienes hijos que te necesitan. Soy un padre cuya esposa intentó vender a sus hijos, que planeaba darme de comer a los tiburones. La voz de Santiago se mantuvo firme, pero algo frío se movió detrás de sus ojos. No estoy hablando de matarlos, Ricardo. Pero estoy hablando de asegurarme de que enfrenten consecuencias reales. Del tipo que se quedan. ¿Qué estás planeando? Nada todavía. Pero voy a hacer algunas llamadas. Hablar con algunas personas. Santiago miró a los ojos a su amigo. Daniela ha estado escondiendo dinero. La FGR no puede encontrarlo todo.
Pero apuesto a que yo sí. ¿Por qué la conoces? Porque la he estado observando durante meses. Conozco sus patrones, sus gestos. Y tengo algo que ella no sabe. Santiago sacó su teléfono, mostrando a Ricardo una aplicación que monitoreaba la seguridad en sus dispositivos. La instalé hace 6 meses cuando empecé a sospechar. Ella no sabe que está ahí. Eso es vigilancia sin consentimiento. Nunca se sostendrá en un tribunal. No lo necesito para el tribunal, dijo Santiago. Lo necesito para encontrar dónde está escondiendo todo lo que me robó, a las familias de las otras víctimas, a todos los que ha estafado. Y una vez que lo encuentre. ¿Harás qué? Dárselo a la FGR. Santiago sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Una parte. El resto. El resto va a las familias de sus víctimas. Cada viuda, cada niño, cada persona que destruyó, recuperarán su dinero. Y Daniela se enfrentará a un juicio con un defensor público y cuentas vacías. Ricardo estudió a su amigo, luego asintió lentamente. No he oído nada de eso. Pero hipotéticamente, si necesitaras apoyo técnico, házmelo saber. Mientras Ricardo se iba, Santiago abrió su portátil y comenzó el verdadero trabajo. Daniela se creía inteligente, pensaba que había ocultado sus huellas, pero había cometido un error crítico. Había subestimado al hombre que intentó matar. Capítulo 6. La caza digital. Santiago pasó los siguientes 3 días en su estudio, la habitación transformada en un centro de mando. Ricardo le había proporcionado discretamente un software de desencriptación de grado militar y un enrutador VPN seguro, técnicamente ilegal para uso civil. A Santiago no le importaba. La monitorización de seguridad que había instalado en los dispositivos de Daniela hacía 6 meses había sido un riesgo calculado. Ella nunca sospechó. ¿Por qué lo haría? Había pasado 12 años pensando que Santiago era solo un simple fabricante de muebles, demasiado confiado y demasiado dañado por la guerra para ver lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. Su error. El software de monitorización capturaba todo, pulsaciones de teclas, historial de navegación, uso de aplicaciones, incluso capturas de pantalla a intervalos aleatorios. Santiago tenía años de datos, pero se centró en los últimos 6 meses, la fase final de su plan. Lo que encontró fue condenatorio. Daniela se había estado comunicando con Carlos Olvera a través de una aplicación encriptada llamada SecureCom. Ella pensaba que era irrastreable. No lo era. El software de monitorización capturaba sus mensajes antes de la encriptación, crudos y legibles. Santiago los leyó clínicamente, separando la emoción del análisis. Era más fácil así. Santiago está sospechando. Necesitamos adelantar el calendario. Los niños son lo suficientemente pequeños como para que Singapur no haga preguntas. Muñoz está listo para pagar el precio completo. Una vez que esto termine, deberíamos tomarnos un descanso. Cancún, quizás. Algún lugar donde podamos pasar desapercibidos durante un año. ¿Te quiero? Siempre lo he hecho. Este es el último, lo prometo. Ese último mensaje había sido enviado a Carlos hacía 3 semanas. Le había prometido lo mismo antes. Santiago encontró mensajes similares que se remontaban a años, ligados a diferentes operaciones y diferentes víctimas. Pero más valiosos que los mensajes eran los registros financieros. Daniela había sido meticulosa en el seguimiento de sus activos. Tenía hojas de cálculo que detallaban cada cuenta, cada empresa fantasma, cada peso que había robado. Había guardado registros digitales de todo, probablemente como seguro contra Carlos o López si intentaban dejarla fuera. Santiago compiló todo metódicamente. Cuentas primarias en las Islas Caimán bajo el nombre de Mónica León, 41,4 millones de pesos. Cuentas secundarias en Suiza bajo Elisa Suárez, 32,4 millones de pesos. Propiedades en Costa Rica, Panamá y Tailandia bajo varias LLC. Carteras de criptomonedas, certificados de oro, incluso ubicaciones de efectivo físico en cajas de seguridad en la Ciudad de México, Tijuana y Monterrey. En total, Daniela había acumulado casi 126 millones de pesos de sus víctimas a lo largo de los años. Santiago creó un archivo detallado de cada activo, luego lo cruzó con la lista de víctimas de la FGR.
La familia del mayor Ernesto Holguín merecía una compensación. También la madre y las 2 hermanas del capitán Raúl Morales. Las otras 4 víctimas también tenían familias. Viudas, hijos, padres, todos los cuales habían sido devastados financieramente por los planes de Daniela. Hizo una lista, la revisó 2 veces, y luego comenzó el cuidadoso trabajo de acceder a las cuentas de Daniela. Ella había sido inteligente con la seguridad, usando autenticación de múltiples factores y bloqueos biométricos. Pero Santiago tenía su teléfono, incautado como prueba pero temporalmente en su poder pendiente del análisis de la FGR. Ricardo lo había tomado prestado de la sala de pruebas durante 1 hora. Justo el tiempo suficiente. Santiago trabajó toda la noche, transfiriendo fondos a nuevas cuentas que había creado usando VPNs y mezcladores de criptomonedas. ¿Legal? No. ¿Rastreable hasta él? Tampoco. Había aprendido estas habilidades en las fuerzas especiales, donde el dinero necesitaba moverse de forma invisible para financiar operaciones extraoficiales. Al amanecer, las cuentas de Daniela estaban vacías. 126 millones de pesos, redistribuidos en cuentas de depósito seguras. Luego Santiago hizo las llamadas más difíciles. ¿SR Holguín? Soy Santiago Castillo. Tengo información sobre la muerte de su esposo. Las conversaciones fueron difíciles. Cada viuda o familiar reaccionó de manera diferente, conmoción, incredulidad, ira, duelo reabierto. Santiago explicó pacientemente, la investigación de la FGR, las pruebas, la verdad sobre cómo habían muerto sus seres queridos. Y luego ofreció restitución. La FGR recuperará algunos activos, explicó. Pero ese proceso lleva años. Encontré fondos adicionales que puedo devolver a las familias de las víctimas de inmediato. Donaciones anónimas. Irrastreables. Completamente legal para que las reciba. ¿Cuánto?, preguntaban, sin creerlo del todo. Santiago se lo decía. Cantidades que cubrirían pagos de hipotecas, fondos para la universidad, facturas médicas. Suficiente para reconstruir lo que Daniela había destruido. Algunos sospechaban. Algunos lloraban. Una viuda, la madre del capitán Morales, simplemente dijo, Dios lo bendiga, sea quien sea. Dios lo bendiga. Al final de la semana, Santiago había redistribuido 108 millones de pesos a las familias de las víctimas. Los 18 millones restantes fueron a fondos fiduciarios para Elena y Noé, protegidos por capas de protección legal que asegurarían que tuvieran recursos cuando cumplieran 25 años. Daniela se enfrentaría a un juicio sin nada. Sin recursos para pagar abogados caros, sin fondos para desaparecer si de alguna manera conseguía la fianza. Estaría atrapada en el sistema que creía haber burlado. Pero Santiago no había terminado. Se reunió con Ricardo en un restaurante en Toluca, lo suficientemente lejos de la Ciudad de México como para ser anónimo. Necesito un favor más, dijo Santiago. Del tipo cuestionable. Ricardo suspiró. ¿Cuán cuestionable? Carlos Olvera. Es el padre biológico de Elena y Noé. También participó en al menos 6 asesinatos y planeaba vender a sus propios hijos por dinero. Sí, es un elemento. ¿Qué pasa con él? La prisión tiene su propio sistema de justicia. Necesito asegurarme de que las personas adecuadas sepan quién es y qué ha hecho. Especialmente lo de los niños. La expresión de Ricardo se endureció. ¿Quieres que lo pase mal dentro? Quiero que entienda las consecuencias. Reales, no solo una celda y 3 comidas al día. Eso es oscuro, Santiago. Intentó vender a Elena y Noé. Ayudó a asesinar a 6 hombres. La justicia legal significa que podría salir algún día. Buen comportamiento, libertad condicional, apelaciones. Esto asegura que se enfrente a la justicia de personas que tienen sus propios códigos sobre los niños. Ricardo guardó silencio por un largo momento. Luego, conozco a un tipo. Extranjer, trabaja en prisiones. El penal de Almoloya es a donde envían a López y Olvera. Solo compartir información, dijo Santiago. Eso es todo lo que pido. Asegúrate de que los reclusos adecuados sepan quién es Carlos Olvera y qué les hizo a los niños.
Eso es una sentencia de muerte, Santiago. La justicia de la prisión para los pederastas. Para cualquiera que lastime a los niños. Es brutal. Lo sé. ¿Puedes vivir con eso? Santiago pensó en Elena y Noé, a salvo en Valle de Bravo pero traumatizados. Pensó en las otras víctimas, las familias destruidas. Pensó en Daniela, riendo mientras describía la venta de sus hijos a un extraño en Singapur. Sí, dijo simplemente. Puedo vivir con eso. Ricardo asintió lentamente. De acuerdo. Pero después de esto, hemos terminado. No más juegos de venganza. Tienes hijos que criar. De acuerdo. Mientras se separaban, Santiago sintió el peso de lo que había puesto en marcha. Los juristas podrían debatir la moralidad. Los éticos lo condenarían. Pero Santiago había pasado 16 años en las fuerzas especiales aprendiendo que a veces la justicia existía fuera de los tribunales y los jueces. A veces existía en los espacios oscuros entre lo que era legal y lo que era correcto. Y a veces, tenías que estar dispuesto a operar en esos espacios oscuros para proteger a las personas que amabas. Capítulo 7. Ajuste de cuentas. 3 meses después, Santiago estaba en un tribunal de la Ciudad de México, observando la audiencia preliminar de Daniela. Se veía diferente. La ropa cara y el maquillaje perfecto fueron reemplazados por un mono naranja y una cara sin maquillaje. Su abogado, Benjamín Ríos, todavía estaba con ella, pero parecía frustrado. Sin el dinero de Daniela, estaba trabajando pro bono, y se notaba. El agente Santos tenía razón. Construir el caso había llevado tiempo, pero las pruebas eran abrumadoras. López había testificado, proporcionando relatos detallados de 6 asesinatos. La forense digital había recuperado las comunicaciones de Daniela con Carlos y López, planeando cada asesinato. Y ahora, los analistas financieros presentaban pruebas de fraude y robos sistemáticos. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, es que solo estaban encontrando las cuentas que Santiago les había dejado para que encontraran, cuentas pequeñas, suficientes para probar el motivo financiero pero no para financiar una defensa sofisticada. Santiago se sentó en la galería, con Ricardo a su lado. Elena y Noé estaban con la hermana de Ricardo, Laura, en Valle de Bravo, donde habían estado los últimos 3 meses. Santiago los visitaba cada fin de semana, pero los niños necesitaban estabilidad y distancia del circo mediático. La acusada explotó su posición como cónyuge de militar, argumentó el fiscal, fijándose en hombres que sirvieron a su país con distinción. Se casó con ellos, los aisló, drenó sus recursos y luego los hizo matar para cobrar los pagos del seguro. Esto es asesinato premeditado, repetido múltiples veces durante una década, y representa uno de los esquemas más calculadores y a sangre fría que este tribunal ha visto. Benjamín Ríos contraatacó con tecnicismos, cuestionando la legalidad de la extracción militar, argumentando que el testimonio de López fue coaccionado, sugiriendo que las pruebas digitales podrían haber sido manipuladas. Pero no le ponía corazón. Incluso él sabía que este caso era imposible de ganar. Santiago observó el rostro de Daniela. Miraba al frente, con expresión vacía. Solo una vez miró hacia la galería, sus ojos encontrando a Santiago. Por un momento, algo parpadeó allí, reconocimiento, odio, quizás incluso miedo. Luego apartó la mirada. La jueza fijó una fecha para el juicio dentro de 8 meses. Se denegó la fianza. Daniela permanecería bajo custodia. Fuera del juzgado, Santiago hizo una breve declaración a la prensa. Agradezco a las fuerzas del orden por su exhaustiva investigación. Mi enfoque ahora es sanar y proteger a mis hijos. Palabras genéricas, palabras seguras. No capturaban la verdad, pero la verdad no siempre estaba destinada al consumo público. 2 días después, se supo que Carlos Olvera había sido encontrado muerto en su celda en el penal de Almoloya. El informe oficial decía suicidio, Olvera se había ahorcado usando sábanas rotas. El informe no oficial, el que circulaba entre reclusos y guardias, decía algo diferente. Se había corrido la voz sobre lo que Olvera había hecho, sobre los 2 niños que había engendrado y luego intentado vender. La prisión tenía su propio código, y las personas que lastimaban a los niños caían al fondo de esa jerarquía. Olvera había estado en custodia protectora, pero la custodia protectora no podía detenerlo todo.
Santiago leyó la noticia en su portátil, solo en su estudio. No sintió nada. Ni culpa, ni satisfacción, solo el reconocimiento clínico de que una amenaza había sido neutralizada. Ricardo llamó en menos de una hora. ¿Lo viste? Lo vi. ¿Cómo te sientes? Vacío, admitió Santiago. Pensé que sentiría algo. Cierre, quizás. Pero solo me siento vacío. Es normal. La venganza no cura heridas, Santiago. Solo detiene el sangrado. ¿Y Daniela? El juicio procederá sin que Olvera corrobore su historia. Y con López testificando en su contra, va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Múltiples cadenas perpetuas, probablemente. ¿Y los niños? El terapeuta dice que están bien. Elena tuvo pesadillas el primer mes, pero están disminuyendo. Noé ha estado callado, pero Laura dice que se está abriendo. Preguntan por ti. Lo sé. Hablo con ellos todas las noches. Santiago cerró su portátil. Los traeré a casa el mes que viene. Laura ha sido increíble, pero necesitan volver a casa. Necesitan empezar a reconstruir la normalidad. ¿Y la prueba de ADN? Esa era la otra bomba que estaba por caer. El agente Santos había ordenado pruebas de paternidad para Elena y Noé. Los resultados habían llegado hacía 2 semanas. Carlos no era su padre biológico, dijo Santiago. Daniela mintió sobre eso también. El ADN dice que son míos. Dios santo. ¿Mintió sobre la paternidad de sus propios hijos? Mintió sobre todo. El romance con Carlos era real, pero los niños son míos. Se inventó lo de la paternidad para herirme, para hacerme dudar de ellos, dudar de mí mismo. Eso es enfermo. Así es Daniela. Santiago sintió que algo se rompía en su pecho. No desamor, pero algo cercano. Pasé 3 meses pensando que esos niños no eran biológicamente míos y me di cuenta de que no importaba, que los amaría y protegería de todos modos. Y luego descubro que son míos después de todo. ¿Y es complicado? Sí. Se quedaron en silencio por un momento. Luego Ricardo dijo, ¿qué les vas a decir? ¿Sobre su madre? ¿Sobre todo esto? La verdad. Adecuada para su edad, pero la verdad. Son niños inteligentes. Lo descubrirán eventualmente de todos modos. Mejor que lo oigan de mí. ¿Y tus sentimientos sobre Daniela? Santiago pensó en la mujer con la que se había casado. Las mentiras, la manipulación, la traición. Pensó en el momento en que ella entró en su casa, riéndose de su inminente muerte. He terminado con ella, dijo finalmente. Terminé con la ira, terminé con la venganza, terminé con todo. Va a ir a la cárcel para siempre. Las familias a las que hirió han sido compensadas. Carlos está muerto. López se enfrenta a la pena de muerte. Mis hijos están a salvo. Eso es todo lo que importa ahora. Seguir adelante. Sí. Seguir adelante. Después de colgar, Santiago se sentó en su estudio durante mucho tiempo, mirando las fotos de Elena y Noé en su escritorio. 7 años. Sonrisas con dientes de leche, ojos llenos de confianza. Habían pasado por un infierno. Habían oído a su madre conspirar para venderlos. Habían perdido a la mujer que pensaban que los amaba. Habían aprendido que su padre no era débil ni tonto, sino algo más duro y complicado. Pero habían sobrevivido. Estaban a salvo. Y Santiago pasaría el resto de su vida asegurándose de que siguieran así. Había sido un soldado una vez, luchando contra enemigos externos en tierras extranjeras. Ahora estaba librando una batalla diferente, construyendo una vida, creando seguridad, enseñando a 2 niños traumatizados que el mundo aún podía ser bueno a pesar del mal que habían visto. Era más difícil que el combate, pero valía la pena. Santiago se levantó, apagó las luces de su estudio y subió las escaleras para llamar a Elena y Noé para su videochat nocturno. Mañana, empezaría a empacar la casa. Demasiados malos recuerdos aquí. Se mudarían a un lugar nuevo, empezarían de cero. Jalisco, quizás, cerca de la hermana de Ricardo.
O quizás a un lugar completamente diferente donde nadie conociera su historia. Pero esta noche, solo sería un padre hablando con sus hijos, diciéndoles que los amaba, prometiendo que todo estaría bien. Y esta vez, lo estaría. Capítulo 8. El veredicto final. 8 meses pasaron como una pesadilla en cámara lenta. Santiago vendió la casa de la Ciudad de México y se mudó a Tapalpa, Jalisco, un pueblo mágico cerca del Nevado de Colima, lejos de la atención mediática y los recuerdos dolorosos. Compró una cabaña con acres de tierra, espacio para que Elena y Noé corrieran, jugaran y sanaran. Montó un nuevo taller, comenzó a aceptar pedidos de muebles personalizados de nuevo y construyó rutinas que se sentían seguras y normales. Los gemelos prosperaron. La terapia ayudó, pero el tiempo y la distancia ayudaron más. Las pesadillas de Elena cesaron. Noé empezó a sonreír de nuevo. Hicieron amigos en su nueva escuela, se unieron al fútbol y fueron de excursión con Santiago los fines de semana. Lenta y dolorosamente, sanaron. Pero el juicio se cernía, inevitable. Santiago voló de regreso a la Ciudad de México a principios de noviembre, la ciudad gris y empapada de lluvia como siempre. Se esperaba que el juicio durara 3 semanas. Daniela se enfrentaba a 6 cargos de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, tráfico de menores, fraude y 2 docenas de cargos menores. El caso de la Fiscalía fue metódico y devastador. Presentaron las pruebas cronológicamente, construyendo la imagen de una mujer que había hecho carrera seduciendo, estafando y asesinando a militares. El agente Santos testificó primero, guiando al jurado a través de la investigación. Luego vino Ricardo Vega, explicando cómo había visto por primera vez a Daniela reunirse con Damián López. Damián López testificó en el tercer día. Había llegado a un acuerdo, testificando contra Daniela a cambio de cadena perpetua sin libertad condicional en lugar de la pena de muerte. Describió 6 asesinatos con detalle clínico. El de accidente de coche, que mató al mayor Ernesto Holguín. El de ahogamiento, que mató al capitán Raúl Morales. Otros 4. Cada uno meticulosamente planeado, cada uno hecho para parecer accidental. Daniela nos daba las pólizas de seguro, los horarios, todo, dijo López. Esperábamos el momento adecuado. Carlos y yo nos encargábamos del trabajo físico. Daniela interpretaba a la viuda afligida, y luego nos repartíamos el dinero. ¿Y el capitán Castillo?, preguntó el fiscal. Se suponía que iba a ser el número 7. Pero tenía esa cosa del rastreador, entrenamiento militar. Lo subestimamos. Benjamín Ríos lo contrainterrogó, pero López no se movió. Había hecho las paces con pasar su vida en prisión. Que Daniela cayera con él era todo lo que quería ahora. Expertos en forense digital testificaron sobre las comunicaciones recuperadas. Analistas financieros explicaron las empresas fantasma y las cuentas en el extranjero. Leticia O'Neill, la facilitadora de adopciones, testificó sobre la venta planeada de Elena y Noé a Singapur. En el 7º día, Santiago subió al estrado. Se había preparado para esto, había practicado con el fiscal, sabía qué esperar. Pero entrar en esa sala de tribunal, ver a Daniela sentada en la mesa de la defensa, inexpresiva y fría, todavía lo golpeó como un puñetazo. El fiscal lo guió a través de su testimonio cuidadosamente, conocer a Daniela, su matrimonio, el nacimiento de los gemelos, su transición fuera del ejército. Luego las sospechas, las pruebas que Ricardo descubrió, la noche de su intento de asesinato. Capitán Castillo, en sus propias palabras, ¿qué pasó esa noche? Santiago lo describió, estar atado con bridas a la silla, los 3 secuestradores, y luego la entrada de Daniela. Su confesión, su risa, su plan para vender a Elena y Noé. Dijo, y cito, «Estás muerto. Los niños desaparecerán. Vendidos a una buena familia en Singapur que paga el mejor precio por niños mexicanos. Y yo me quedo con todo». El jurado estaba fascinado. 2 mujeres en la primera fila parecían tener náuseas. ¿Y qué hizo entonces? Activé mi baliza de extracción de emergencia. Mi unidad militar respondió en 10 minutos. El contrainterrogatorio de Benjamín Ríos intentó pintar a Santiago como paranoico, controlador, potencialmente abusivo, pero no funcionó. El historial de servicio de Santiago era impecable. Sus testigos de carácter Ricardo,
Otros veteranos, vecinos, maestros de la escuela de Elena y Noé todos testificaron sobre su integridad y devoción a sus hijos. No es cierto, insistió Benjamín Ríos, que ha pasado años en zonas de combate, involucrado en la violencia. ¿Qué tiene Ted? Tengo algunos síntomas, reconoció Santiago. He estado en terapia durante 3 años. Pero eso no me hace violento o inestable. Me hace humano. ¿Y no es posible que su experiencia en combate lo haya vuelto paranoico? ¿Que imaginara amenazas donde no existían? No, dijo Santiago con calma. Porque las amenazas eran reales. Su cliente intentó que me mataran y que vendieran a mis hijos. Esas no son delirios paranoicos. Son hechos documentados. El juicio dio un giro el día 12 cuando la fiscalía reprodujo grabaciones de la noche del rescate de Santiago. Los equipos tácticos llevaban cámaras corporales. Cada palabra que Daniela pronunció había sido grabada. El jurado escuchó en silencio la voz de Daniela. Por fin libre. Estás muerto. Los niños desaparecerán. Me quedo con todo. Y luego, lo más condenatorio, ni siquiera son tuyos. Carlos es su verdadero padre. Este siempre fue el plan. Encontrar a algún pardillo militar, esperar a que los beneficios se acumulen y luego cobrar. La fiscalía detuvo la grabación. Para ser claros, las pruebas de ADN demostraron posteriormente que esa afirmación era falsa. Elena y Noé son biológicamente hijos del capitán Castillo. La acusada mintió sobre su paternidad como parte de su manipulación psicológica. Benjamín Ríos objetó, pero el daño estaba hecho. El jurado había escuchado a Daniela, en su propia voz, regodeándose sobre asesinatos y tráfico de menores, mintiendo sobre la paternidad de sus propios hijos para causar el máximo dolor. El día 14, Daniela finalmente testificó en su propia defensa. Fue un riesgo calculado, pero Benjamín Ríos no tenía otra opción, las pruebas eran demasiado abrumadoras. Necesitaba humanizarse de alguna manera. Lo intentó. Afirmó que tenía miedo de Santiago, que él era controlador y violento. Dijo que López y Carlos la habían manipulado, que había estado atrapada en una situación abusiva. Lloró en el estrado, explicando que solo había dicho esas cosas horribles porque estaba aterrorizada de que Santiago la matara. El contrainterrogatorio del fiscal la destruyó. Señora Castillo, usted afirma que tenía miedo de su marido. Sin embargo, los mensajes de texto muestran que se reunió con Carlos Olvera en hoteles al menos 20 veces durante su matrimonio. Viajó para verlo. Planeó vacaciones con él. ¿Suena eso a alguien que estaba atrapada? Daniela no tenía una buena respuesta. Usted afirmó que Damián López la manipuló. Sin embargo, los registros financieros muestran que usted le pagó 4.5 millones de pesos por sus servicios. Usted inició el contacto. Usted proporcionó las pólizas de seguro y los horarios. ¿Correcto? Fui coaccionada. ¿Por quién? Usted era la que tenía el dinero, las cuentas, los planes. López era su empleado, ¿no es así? Me amenazó. Sin embargo, usted lo llamó, le pagó y se reunió con él docenas de veces durante 10 años. Esas no son las acciones de alguien que está siendo coaccionado, ¿verdad? La compostura de Daniela se rompió. Usted no lo entiende. Yo amo a Carlos. Estuvimos juntos durante 15 años. Santiago era solo un medio para un fin. La sala del tribunal quedó en silencio. Benjamín Ríos parecía que quería desaparecer. El fiscal sonrió levemente. Entonces, ¿admite que su matrimonio con el capitán Castillo fue fraudulento desde el principio? Eso no es. ¿Admite que planeó estafarlo, robar sus activos y hacerlo matar? No. Quiero decir, Carlos y yo. El rostro de Daniela se enrojeció, dándose cuenta de su error. ¿Y las otras 5 víctimas? ¿El mayor Holguín, el capitán Morales, los otros? Eran también medios para un fin. Daniela intentó recuperarse, afirmando que se había expresado mal, pero era demasiado tarde. El jurado había visto detrás de la máscara. Cualquier simpatía que pudiera haber generado se evaporó. La defensa concluyó. Los argumentos finales tomaron otro día. Luego el jurado deliberó.
4 horas después, regresaron. Culpable. De todos los cargos. Daniela no mostró reacción, solo miró al frente mientras se leían los veredictos. 6 cargos de asesinato en primer grado. Conspiración. Tráfico de menores. Fraude. La lista continuaba. La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza, una mujer severa llamada Anabel Chávez, no mostró piedad. Señora Castillo, en mis 30 años en el estrado, nunca me he encontrado con una acusada más calculadora o a sangre fría. Usted convirtió el matrimonio en asesinato por lucro. Traicionó a hombres que sirvieron a su país con honor y distinción. Y lo que es más atroz, intentó vender a sus propios hijos que usted dio a luz, hijos que la amaban a extraños por dinero. Daniela finalmente mostró emoción, las lágrimas corrían por su rostro, sus hombros temblaban. Ahórrese las lágrimas, dijo la jueza Chávez con frialdad. El jurado vio a través de sus manipulaciones, y yo también. Por la presente la sentencio a 6 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Morirá en prisión, y eso es mucho menos de lo que merece. Mientras los alguaciles se llevaban a Daniela, ella miró hacia atrás una última vez a Santiago. Lo que sea que vio en su rostro la hizo apartar la vista rápidamente, con nuevas lágrimas corriendo. Santiago no sintió nada. Ni satisfacción, ni cierre, solo el conocimiento hueco de que finalmente había terminado. Fuera del juzgado, los reporteros lo rodearon. Santiago hizo una breve declaración. Se ha hecho justicia. Mi enfoque ahora está en mis hijos y en construir una vida pacífica. Gracias. Ricardo esperaba junto al coche. ¿Cómo te sientes? Cansado, admitió Santiago. Listo para ir a casa. ¿Con Elena y Noé? Sí. ¿Con mis hijos? Mientras se alejaban del juzgado, Santiago miró hacia atrás una vez al edificio. Daniela estaba dentro, comenzando una cadena perpetua. Carlos estaba muerto. López estaba en el corredor de la muerte. Las familias de las víctimas habían sido compensadas. La justicia, a su manera, se había hecho. Pero Santiago sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Elena y Noé lo necesitaban. Necesitaban estabilidad, amor, terapia, paciencia. Necesitaban un padre que pudiera ayudarlos a sanar de la traición de su madre. Esa era la misión de Santiago ahora. No el combate, no la venganza, sino la sanación. Y por primera vez en meses, se sentía preparado para ello. Capítulo 9. Nuevos comienzos. La primavera llegó a Jalisco con flores silvestres y el deshielo, las montañas despojándose de sus abrigos de invierno para revelar valles verdes debajo. Santiago estaba en el porche de su cabaña, observando a Elena y Noé jugar en el patio con su nuevo perro, un mestizo rescatado llamado Ranger que Ricardo les había traído por Navidad. Habían pasado 15 meses desde el juicio. 15 meses de sesiones de terapia, reuniones de padres y maestros, pesadillas, avances, retrocesos y sanación. Había sido el año más difícil de la vida de Santiago, incluso más difícil que los despliegues de combate. Pero lo estaban logrando. Elena había dejado de preguntar por su madre en su mayor parte. Había asistido a algunas sesiones de terapia diseñadas para ayudar a los hijos de padres encarcelados, pero finalmente decidió que no quería contacto. Intentó hacernos daño, había dicho Elena simplemente. No quiero hablar con gente que quiere hacerme daño. Noé había sido más callado al respecto, procesándolo a su manera. Pero él también había hecho las paces con tener una madre que había elegido el mal. El terapeuta dijo que ambos niños eran notablemente resilientes, probablemente porque tenían un padre presente, honesto y emocionalmente disponible. Santiago había trabajado duro para ser ese padre. Había hecho su propia terapia, procesando la traición y el trauma. Aprendió a hablar de sus sentimientos, a ser vulnerable, a mostrar a Elena y Noé que la fuerza no significaba fingir que el dolor no existía. Y lentamente, construyeron una nueva vida. Ricardo los visitaba 2 veces al mes, generalmente trayendo a su novia, Sofía González, una guardabosques en el Nevado de Colima a quien había conocido en una ruta de senderismo. Los niños la adoraban, especialmente cuando les enseñaba sobre rastreo de vida silvestre y supervivencia en la naturaleza. El negocio de muebles de Santiago prosperó de maneras inesperadas.
Había comenzado a ofrecer clases en el centro comunitario local, carpintería para veteranos, una forma de enseñar habilidades y proporcionar terapia a través de la artesanía. 20 veteranos ahora se presentaban cada sábado, construyendo mesas y sillas y sanando juntos. También había comenzado a salir, con cautela, lentamente. Una mujer llamada Sofía Bello que trabajaba en la biblioteca local y no le importaba su pasado, solo su presente. Era paciente con sus problemas de confianza y amable con sus hijos. Aún no era amor, pero podría serlo algún día. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El agente Santos estaba allí, pareciendo mayor, pero menos cansado que durante el juicio. Capitán Castillo. ¿Le importa si paso? Se sentaron en la sala de estar de Santiago, con un café entre ellos. A través de la ventana, las risas de Elena y Noé llegaban desde adentro. No estoy aquí oficialmente, dijo Santos. Esto es más una visita de cortesía profesional. Damián López fue ejecutado hace 2 semanas. Inyección letal en Almoloya. Se fue en silencio, aparentemente. Dijo que se lo merecía. Santiago asintió. Sabía que iba a suceder, pero no había seguido los detalles. ¿Y Daniela? Adaptándose a la vida en prisión. O no adaptándose, en realidad. Está en máxima seguridad, población general. Lo está pasando mal. Santos miró a Santiago a los ojos. Hubo un incidente hace 3 meses. Otra reclusa, alguien cuyo esposo militar murió en acción, reconoció a Daniela por la cobertura del juicio. La mandó a la enfermería durante 2 semanas. No lamento oír eso. No pensé que lo harías. Santos se inclinó hacia adelante. Pero ha habido algunas preguntas sobre el dinero desaparecido. Santiago mantuvo su expresión neutral. No entiendo. Recuperamos alrededor de 18 millones de las cuentas de Daniela, pero sabemos que había más. Mucho más. López testificó sobre pagos que totalizaban 126 millones de pesos a lo largo de los años. Encontramos 18 millones. Los otros 108 millones desaparecieron. ¿Desaparecieron? Transferidos fuera de sus cuentas en las 48 horas posteriores a su rescate. Movidos a través de mezcladores de criptomonedas. Enrutados a través de múltiples países. Irrastreables. Santos sonrió levemente. Alguien con entrenamiento en guerra electrónica de grado militar podría haberlo hecho. Alguien con acceso a los dispositivos de Daniela durante esa corta ventana de tiempo en que estaban bajo custodia. Santiago bebió su café. Eso suena a un crimen grave. Lo sería. Si pudiéramos probar qué sucedió. Pero no podemos. La investigación está cerrada. Oficialmente, Daniela gastó o escondió el dinero antes de su arresto, y se ha ido. Santos se levantó. Pero aquí está lo interesante. Las familias de sus víctimas, cada una de ellas recibieron donaciones anónimas. Donaciones sustanciales, suficientes para reconstruir sus vidas. ¡Qué bien por ellos! Sí. ¡Qué bien! Santos se dirigió a la puerta, luego se detuvo. ¿Sabe lo que pienso, Santiago? Pienso que a veces la justicia existe fuera de los tribunales. A veces necesita un empujón para funcionar correctamente. Y a veces, gente como yo es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo dejar de hacer preguntas. Le ofreció la mano. Santiago se la estrechó. Cuide de esos niños, dijo Santos. Tienen suerte de tenerlo. Después de que el agente se fuera, Santiago volvió al porche. Elena corrió hacia él, sin aliento y cubierta de barro. Papá, ¿puede Ranger dormir en mi habitación esta noche? Por favor. Siempre y cuando le des un baño primero. Está tan embarrado como tú. Elena chilló y corrió a buscar a Noé. Santiago los vio irse. Esos niños que había criado, protegido y amado. Niños que habían sobrevivido al mal y habían salido al otro lado, con cicatrices pero fuertes. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. Me enteré de la visita. ¿Todo bien? Santiago respondió. Todo bien. Algunas preguntas, pero nada que puedan probar.
Estamos a salvo. Bien. Sofía quiere llevar a los niños a escalar el próximo fin de semana. ¿Te apuntas? Nos apuntamos. Santiago guardó el teléfono y miró hacia las montañas. En algún lugar de una prisión de la Ciudad de México, Daniela cumplía 6 cadenas perpetuas. Damián López estaba muerto. Carlos Olvera estaba muerto. La conspiración que había matado a 6 hombres y lo había puesto en el punto de mira a él y a sus hijos había terminado. Pero Santiago ya no miraba hacia atrás. Había terminado con la venganza, terminado con la ira, terminado con todo excepto el simple trabajo de ser padre y construir una buena vida. Había sido un soldado una vez, entrenado para matar y destruir. Luego había sido una víctima, traicionado por alguien en quien confiaba. Luego había sido un operador de nuevo, moviéndose en las sombras para asegurarse de que se hiciera justicia. Ahora era solo Santiago Castillo. Padre de Elena y Noé. Carpintero. Veterano ayudando a otros veteranos. Quizás, eventualmente, esposo de alguien que mereciera confianza. El pasado estaba enterrado. El futuro se extendía por delante, lleno de posibilidades. La risa de Elena resonó en el patio, pura y alegre. Noé se unió. El sonido de niños que se sentían seguros y amados. Y Santiago sonrió, contento con el conocimiento de que había hecho lo que tenía que hacer. Había protegido a sus hijos. Se había asegurado de que se hiciera justicia. Había sobrevivido. Más importante aún, les enseñó a Elena y Noé que sobrevivir no era suficiente. Tenían que prosperar, construir, amar a pesar del mal que habían visto. Esa era la verdadera victoria. No la venganza, no el castigo, sino elegir la vida, la alegría y la esperanza frente a la oscuridad. Santiago levantó su taza de café en un brindis silencioso por los nuevos comienzos, por la paz duramente ganada, por el futuro. Luego la dejó y fue a ayudar a sus hijos a darle a un perro muy embarrado un baño muy necesario. Fue un buen día. Era, finalmente, una buena vida. Y eso era suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos.